Vamos entonces a arrancar con parábolas. Así que todas las cónicas que hemos estado viendo cumplen, ¿sí?, con alguna característica, y esa característica tiene que ver con la definición. Y a partir de sus características luego se pueden realizar aplicaciones. Entonces vamos a decir que la parábola, ¿sí?, tiene que ver con el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de manera que su distancia a una recta fija, ¿sí?, esta es la recta fija, desde el punto genérico a la recta fija es la misma distancia del punto a un punto fijo. Este punto fijo es el foco de la parábola. Y si ustedes observan, acá tenemos H e I, ¿sí?, si observan las longitudes de H e I a medida que el punto genérico, ¿sí?, o el punto móvil se va desplazando, ¿sí?, tienen, ¿sí?, la misma longitud. Y el punto fijo no pertenece a la recta, ¿sí?, el punto fijo es el foco. Entonces, se trata de un conjunto de puntos, ¿sí?, que cumple con la característica de ¿qué? De tener la misma distancia hacia esta recta que hacia este punto. Esta recta se llama directriz y este punto se llama foco. La distancia de la recta con el foco. Claro, veo que el punto está, la recta está en -2 y el foco está en 2. Si por ejemplo tuviéramos Sí. un foco en La 1, distancia del vértice de la parábola hacia el foco y hacia la directriz es la misma. Entonces, bueno, vamos a ver las características de la parábola. Entonces, la recta, ¿sí?, fija, se llama directriz, la vamos a nombrar o indicar con la letra L. Recuerden que antes con L indicábamos el eje de la elipse o de la hipérbola, ¿sí? Ahora L corresponde aquí a la directriz, la recta fija que compone a la parábola. Tenemos F, que es el foco. Ahora la coordenada de X o de Y, si tuviera otra posición la parábola, la vamos a indicar con la letra P en vez de con la letra C, como hacíamos hasta ahora para la elipse y la hipérbola, ¿sí? Entonces, coordenada del foco la indicamos con la letra P. A es el eje de la parábola y en este caso coincide con el eje X. Esta parábola que estamos presentando tiene vértice en el origen de coordenadas y eje coincidente con el eje X. A, este punto, es la intersección entre el eje de la parábola A y la recta fija o directriz que llamamos L. Entonces A es la intersección entre estas dos rectas. El vértice B, ¿sí?, es el punto medio entre el punto A, o sea, la intersección entre la directriz y el eje de la parábola, y el foco. El vértice entonces es el punto medio. Por eso recién comentábamos que la distancia desde el vértice hasta el foco y la distancia desde el vértice hasta la directriz es la misma. P de X corresponde al punto genérico y L' corresponde al lado recto. Como vimos, la elipse y la hipérbola también tienen lado recto. Pero como esas cónicas tienen dos focos, tienen dos lados rectos. En cambio, la parábola solamente tiene un foco, por eso va a tener un solo lado recto. Como siempre, el lado recto, ¿sí?, es perpendicular al eje X, ¿sí?, y pasa por el foco. O sea, perpendicular, ¿sí?, al eje de la parábola y pasa por el foco. Así como el eje de la parábola, que es
perpendicular a la directriz y pasa por el foco. Siempre el eje de las cónicas, tanto de la elipse como de la hipérbola, como de la parábola, ¿sí? Esos ejes pasan por el foco o por los focos en los anteojos. En este caso, el valor de P es positivo. Entonces, las ramas se abren hacia la derecha. Hacia arriba se va hacia el más infinito y hacia abajo hacia el menos infinito. Vamos a ver cómo, a partir de la definición, podemos determinar, ¿sí?, una ecuación ordinaria. Entonces, nosotros sabemos... Disculpe, profe, ¿qué era la D? Es el punto, ¿sí?, al que llegamos teniendo en cuenta, ¿sí?, la distancia desde menos P para X, pero a la altura de la ordenada, ¿sí? Entonces ese es el punto D. Bien, gracias. Entonces, estamos acá, antes no habíamos hablado del punto D, ¿sí? Vamos a hacer mención ahora porque lo necesitamos para determinar esta distancia o este segmento, ¿sí? Porque recién, cuando vimos la definición, que dijimos que la parábola es un conjunto de puntos que cumple con cierta característica. ¿Y cuál es? Mantener la misma distancia a una recta fija, desde el punto genérico a la recta fija, y desde el punto genérico hacia el foco, ¿sí? Entonces mantiene la misma distancia. Pero esa distancia, ¿cómo es que la mantiene? Fíjense acá. ¿Sí? Siempre esta distancia, sí, es una distancia que tiene una disposición como horizontal, ¿sí? En el caso de la parábola, que se abre hacia la derecha o hacia la izquierda sus ramas, ¿sí? Entonces tenemos que definir un punto, ¿sí?, a partir del cual vamos a determinar o expresar este segmento. Bueno, entonces vamos a decir que la distancia PF es igual a la distancia DP. PF, ¿sí?, si miramos este triángulo que se forma acá, corresponde a la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de estos dos catetos. Ahora, este cateto, ¿cómo lo vamos a determinar? Vamos a decir que es la distancia desde 0 hasta P menos la distancia desde 0 hasta X, ¿sí? Entonces eso lo estamos expresando acá y aplicando el teorema de Pitágoras nos queda P menos X al cuadrado. Y tenemos que sumar, ¿sí?, el cuadrado del otro cateto. Como a la coordenada X le corresponde la coordenada Y, ¿sí?, según el punto genérico, entonces sumaremos Y cuadrado. Entonces, esta hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos que hemos determinado de esta forma. En el miembro derecho, ¿sí?, tenemos el segmento DP. Entonces, ese segmento tenemos en cuenta que la distancia del origen hacia X es X y del origen hasta P o menos P, la distancia esta es P. Entonces, este segmento va a tener, ¿sí?, una longitud dada por P más X. Entonces acá tenemos expresado X más P en el segundo miembro. A partir de esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Recurrimos a una serie de pasos algebraicos, ¿sí?, donde vamos a elevar a ambos miembros al cuadrado para poder simplificar índice con potencia, quedándonos lo que tenemos acá bajo el signo radical, que es P menos X al cuadrado más Y cuadrado, y en el miembro derecho lo que hacemos es desarrollar el cuadrado del binomio. Entonces el cuadrado de X más el doble producto de P por X más el cuadrado de P. Luego de eso, ¿qué hacemos? Desarrollamos este cuadrado, entonces el cuadrado de P menos el doble producto de P por X más el cuadrado de menos X.
más y cuadrado que ya lo teníamos. Cuando tenemos todo esto de todos los dos cuadrados desarrollados, vemos que cómo nos queda esta expresión, cómo la simplificamos o la reducimos. Entonces, p cuadrado y p cuadrado están ambos miembros por los que se cancelan. Menos 2px lo escribo acá. X cuadrado y x cuadrado se encuentran ambos miembros, entonces también se cancelan. Nos queda y cuadrado en este primer miembro, y en el segundo miembro solamente nos quedó 2p por x. Entonces, ¿qué hacemos? De acá despejamos y cuadrado, entonces nos va a quedar que eso es igual, pasamos sumando 2px y nos va a quedar que esto es igual a 4px. Eventualmente, para realizar algún tipo de cálculo, podremos expresar ahí como más menos 2 raíz cuadrada de px. Entonces, esta ecuación que tenemos acá es la primera ecuación ordinaria o la forma canónica de la parábola. Si avanzamos en el análisis, hay cosas que ya vimos, vamos a comentar otras. ¿Sí? Cuando P es positivo, la parábola va a estar definida para los reales positivos, o sea, las ramas se extienden hacia la derecha, hacia más infinito y menos infinito. Cuando P sea negativo, la parábola va a estar definida para los valores reales negativos. Entonces las ramas se van a extender hacia la izquierda, hacia el más infinito y hacia el menos infinito. Además, la parábola tiene simetría respecto de su eje, que en el caso que presentamos, dijimos parábola con vértice en el origen de coordenadas y eje coincidente con el eje X, ¿sí? Ya sea para este caso, para cualquiera de los dos casos, ¿sí? La parábola va a ser simétrica respecto al eje y va a coincidir con el eje. Si de esta ecuación despejamos y cuadrado, o eventualmente, ¿sí? De la otra ecuación homóloga, despejamos x cuadrado, ¿sí? Porque hay otra ecuación que es x cuadrado igual a 4pi, ¿sí? Tendremos este despeje. Podremos realizar algunos cálculos o determinar algunos valores que no sean importantes. Considerando esta ecuación, ¿sí? Si tomamos la coordenada de x igual a p, o sea, la del foco, ¿sí? Entonces vamos a decir que si x es igual a p, reemplazamos acá, p por p es igual a p cuadrado, la raíz cuadrada de p cuadrado va a ser igual a p. Entonces vamos a decir que y es igual a 2p, lo que nos va a permitir determinar la longitud del lado recto, ¿sí? Que es el doble de este valor allá. ¿Sí? Consideremos que hacia acá vamos a tener 2p y para tener toda la longitud de esta vamos a considerar el doble de 2p, o sea 4p. Y la excentricidad, en el caso de la parábola, es igual a 1. Ahora, si tenemos una parábola que tiene vértice en el origen de coordenadas y eje coincidente con el eje X, pero P es menor que 0, entonces las ramas van a estar orientadas hacia la izquierda, ¿sí? Se habla hacia el más infinito y hacia el menos infinito. Los elementos son los mismos que en el caso anterior, ¿sí? Solamente que vamos a tener un cambio en la ecuación, ¿sí? Y cuál es la coordenada del foco. Antes P era positiva y ahora P es negativa, ¿sí? Y por dónde pasa la recta directriz o la recta L, ¿sí? Va a corresponder para X igual a P. Entonces, el foco se encuentra en menos P y la recta directriz en P. En cambio, en este otro caso, el foco tiene coordenada XP y la recta directriz pasa por menos P para X. Y la ecuación, fíjense
¿qué es lo que cambia? ¿Cambia algo? No, no cambia nada, porque sigue siendo igual al cuadrado, igual a 4px, ¿sí? Que es la misma que teníamos acá. El cuadrado igual a 4px. Lo que hace que cambie, ¿sí?, la orientación, las ramas orientadas hacia la derecha o hacia la izquierda, es el valor de p, que p sea positivo en el caso anterior o que p sea negativo como en este caso. También las ramas de la parábola podrían estar orientadas hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar acá? La coordenada del foco, ¿sí?, corresponde a i igual a p, ¿sí? Cambiamos, damos vuelta a la coordenada x y p ahora corresponde a la coordenada de i. En el caso de que p sea positivo, ¿sí?, corresponderá p al foco y menos p a la recta directriz. Y en este otro caso, que p es negativo, ¿sí?, a la recta directriz le corresponderá como coordenada de i p positivo. Entonces, si p es positivo, las ramas se orientan hacia arriba, y si p es negativo, las ramas se orientan hacia abajo. ¿Y qué cambia en la ecuación? Ahora sí hay un cambio respecto de las orientaciones hacia la derecha y la izquierda, y es que acá dice que x cuadrado es igual a 4p por i, que también es una primera ecuación ordinaria o la forma canónica de la ecuación de la parábola para la otra disposición. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta nosotros a partir de la ecuación de la parábola, ¿sí?, si las ramas van a estar orientadas hacia arriba o hacia abajo? Lo que vamos a mirar ¿qué es? ¿Cuál es la variable que está expresada en forma lineal? Acá está expresada en forma lineal y, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la parábola va a tener como eje al eje y. Entonces va a estar orientada hacia arriba o hacia abajo. Y en el caso de la orientación hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿qué es lo que vamos a ver en la ecuación? En la ecuación, el término lineal, ¿cuál es? X. Entonces, en este caso, la parábola tiene como eje, coincide con el eje X, y estarán las ramas orientadas hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar acá? El término lineal de la ecuación ordinaria. Si se tratara de ecuaciones ordinarias, la segunda ecuación ordinaria, o sea, las ecuaciones ordinarias que no corresponden a las formas canónicas, ¿sí?, lo que tenemos que mirar es lo mismo, solamente que el eje será o paralelo al eje Y o paralelo al eje X, en vez de coincidir con los ejes coordenados. Fijémonos en esto. Podemos tener parábolas con vértices desde el origen con vértice HK, ¿sí? Y en este caso, eje paralelo al eje X. Entonces, si tenemos un desplazamiento de esa forma, tenemos los ejes alternativos que tienen que ver con este nuevo vértice, ¿sí?, HK. Si hacemos coincidir ambos ejes, x e y, con x' y', estaríamos acá en el origen de coordenadas. Entonces coinciden ambos ejes. Si realizamos un desplazamiento, ¿cuánto nos desplazamos? H en x, k en y, y entonces tendremos estas ecuaciones. Respectivamente vamos a despejar x' y' y vamos a reemplazar, ¿sí?, x' y' de la primera ecuación ordinaria, forma canónica, por las igualdades que hemos obtenido, ¿sí? Entonces, x' corresponde a ¿qué? A x menos h, perdón. X' corresponde a x menos h, e y' corresponde a y menos k. Entonces, reemplazando, nos queda ¿qué? La segunda ecuación ordinaria de la parábola. Esta ecuación, ¿sí?, la vamos a tener ya sea que tengamos las ramas orientadas hacia la derecha o hacia la izquierda, es la misma ecuación.
Y tenemos algunos desplazamientos, ¿sí? O nuevos cálculos que hacer respecto de las coordenadas. El vértice va a tener, ¿sí? Coordenadas HK, como antes lo tenía el centro de la hipérbola o el centro de la elipse, ¿sí? El vértice acá tiene coordenadas HK. Y cuando queremos calcular las coordenadas del foco, recordemos que P es la distancia del vértice al foco. Entonces, si el vértice ahora está para X en H y tenemos orientación de las ramas hacia la derecha, sabemos que el foco está hacia la derecha y la directriz, ¿sí?, pasa por un valor de X hacia la izquierda. Entonces, ¿qué se nos está alterando? El valor de desplazamiento, ¿sí?, horizontal. Entonces, a H, ¿qué vamos a hacer? Le sumamos P y vamos a tener las coordenadas del foco. Y si a H le restamos P, vamos a tener la coordenada en X por donde pasa la recta directriz, o sea, donde corta la recta directriz al eje. Entonces, así calcularemos coordenada del foco y por donde pasa la recta directriz. El valor de K se mantiene, ¿sí? Porque para calcular foco y por donde pasa la directriz, necesitamos desplazarnos solamente horizontalmente, ¿sí? Entonces el valor de K se mantiene. Si el caso fuera que tenemos un desplazamiento, pero ahora para esta otra disposición de la parábola, que puede ser con las ramas orientadas hacia arriba o hacia abajo, con la misma idea de desplazamiento, ¿sí?, planteamos el desplazamiento y reemplazamos en la primera ecuación o forma ordinaria, ¿sí?, en esta, vamos a reemplazar por los correspondientes X' y prima. Acá habría que ponerle X' y prima y reemplazar por estas igualdades. Entonces, X' correspondería, ¿sí?, a esta parte, a mi primer miembro, lo reemplazamos por X menos H, e Y' lo reemplazamos por Y menos K. O sea, esto sería Y'. Entonces tenemos la segunda ecuación ordinaria de la parábola cuando las ramas se orientan hacia arriba o hacia abajo. Y tendremos, ¿sí?, que considerar este vértice de coordenadas HK para determinar las coordenadas del foco y por donde corta al eje Y la recta directriz. Entonces, ¿ahora qué va a ocurrir? Se va a mantener el valor de H, ¿sí?, y vamos a desplazarnos, ¿sí?, verticalmente, entonces se modifica el valor a partir de K, ¿sí? Entonces, para el foco, ¿sí?, que me desplazo hacia arriba, entonces al valor de K le sumo el valor de P. Y para encontrar por dónde corta el eje Y la recta directriz, al valor de K, ¿qué hago? Le resto el valor de P, ¿sí? Entonces, de esa forma calcularemos las coordenadas correspondientes. También podemos pasar, ¿sí?, de la ecuación ordinaria a la ecuación general. Para eso vamos a tener en cuenta las segundas ecuaciones ordinarias correspondientes a cada caso. Entonces, en este caso, ¿sí?, que tenemos vértice en HK y eje paralelo al eje X, ¿sí? Partimos de esta ecuación, desarrollamos el cuadrado del primer miembro. Entonces tenemos el cuadrado de Y menos el doble producto de K por Y más el cuadrado de menos K. Y en el segundo miembro distribuimos 4px menos 4ph. Luego vamos a pasar todos los términos del primer miembro e igualamos a 0. Y vamos a ver, ¿sí?, según el orden, ¿sí?, de la ecuación general, ¿sí?, primero el término cuadrático en X, luego el término cuadrático en Y, el término lineal en X, término lineal en Y, y luego el término independiente. Vamos a ir viendo qué es lo que ocurre con lo que nos quedó acá. Entonces, término cuadrático en X no tenemos. Término cuadrático en Y, ¿sí?, corresponde 6 cuadrados. Término lineal en X, menos 4px, ¿sí?, entonces más D por X.
O sea, D es igual a menos 4P. Menos 2K por I, término lineal en I, es el siguiente, corresponde menos 2K es igual a E. Y luego K cuadrado más 4PH, sí, corresponderá al término independiente. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? A es igual a 0, no tenemos el término cuadrático de X. Entonces, en la ecuación general, la característica que vamos a ver cuando se trate de una parábola es que uno de los términos cuadráticos no está. Entonces, en este caso, A es igual a 0. Pero si A es igual a 0, sí o sí que tiene que ser o estar el término cuadrático de la otra variable, en este caso, y entonces C tiene que ser distinto de 0 y además el término lineal de la variable cuadrática que no aparece también tiene que ser distinto de 0. Entonces, los coeficientes correspondientes a lo que he mencionado tienen que ser distintos de 0. Entonces, si A es igual a 0, C distinto de 0. De distinto de 0, ¿sí? Tenemos la ecuación general de una parábola con eje paralelo al eje X y vértice en HK. En el caso de que partamos de la otra ecuación ordinaria, la que corresponde a una parábola con eje paralelo al eje Y, el procedimiento de cálculo es el mismo. Desarrollamos el cuadrado, distribuimos, igualamos a 0. Y luego, cuando ordenamos esta expresión según los términos ordenados de la ecuación general, ¿sí? Lo que vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre? Que no tenemos término cuadrático en I. ¿Qué quiere decir eso? Que el coeficiente C, que corresponde al término cuadrático en I, es igual a 0. Ahora, si ese término, si C es igual a 0, entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que estar el término cuadrático de la otra variable, en este caso en X. Entonces, A tiene que ser distinto de 0 y el término lineal en I también tiene que figurar. Entonces, E tiene que ser distinto de 0. Si se cumple todo esto, entonces esta ecuación general es la ecuación de una parábola, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que mirar, ¿sí? En la ecuación general de una parábola para saber si se trata de una parábola que tiene eje paralelo al eje Y o eje paralelo al eje X? ¿Qué pueden observar acá? Cuando el eje es paralelo al eje Y, ¿qué es lo que no figura acá? ¿O qué es igual a 0? ¿No El figura término cuál? cuadrático de I. Claro, el término cuadrático de Y. Y acá, ¿qué es lo que no figura cuando el eje es paralelo al eje X? El término cuadrático de X. ¿Sí? Fíjense que para que sea más fácil recordar, figura que el lineal solamente de X, que es lo que dijimos que mirábamos acá para reconocer cómo va a ser el eje y cómo van a estar orientadas las ramas, figura solamente el lineal de X y acá figura solamente el lineal de Y. No figura en ninguno de los dos casos la cuadrática. De alguna de esas dos formas, bueno, ustedes vean cuál les resulta mejor, como para recordar o darse cuenta de qué posición asume esa palabra. Bueno, y para pasar de la ecuación general a la ecuación ordinaria, ¿sí? Siempre vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí? Dada la ecuación general, qué forma, ¿sí? De la ecuación ordinaria necesitamos. Acá tiene que decir I menos K al cuadrado, tiene que decir X menos K al cuadrado. En este caso, como solamente tenemos término lineal en X, ¿sí? Vamos a tener que tener acá término lineal en X. Entonces eso nos define cuál de las dos va a ser, de las dos ecuaciones ordinarias, nuestro norte, la que queremos encontrar, ¿sí? Entonces vamos a pasar de esta ecuación general a la ecuación ordinaria. ¿Qué hacemos? Por un lado, vamos a agrupar en el primer miembro todo lo que tenga que ver con la variable que tiene el término cuadrático, en este caso y. Entonces, 4y cuadrado menos 12y en el primer miembro y pasamos al segundo miembro todo lo demás.
menos 8x menos 13. Luego sacamos factor común 4 porque tenemos que dejar el y cuadrado, ¿sí? Tiene que quedar solito. No tiene que tener, fíjense acá, ¿sí? El y no tiene que tener coeficiente distinto de 1. Entonces ahí cuadrado lo tenemos que dejar con coeficiente 1, entonces sacamos factor común 4. Entonces nos queda y cuadrado menos 3y para esta expresión. Segundo miembro por ahora está igual. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Como necesitamos el cuadrado de un binomio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar el trinomio para tener el trinomio cuadrado perfecto que nos permite expresar el cuadrado del binomio. Entonces, ahí teníamos que tener en cuenta la relación con el coeficiente del término lineal dividido 2, eso elevado al cuadrado. Entonces, menos 3 medios al cuadrado nos queda 9 cuartos. Eso es lo que sumamos para completar el trinomio cuadrado perfecto, donde una base va a ser y la otra base va a ser 3 cuartos, ¿sí? Y 2 por i por 3 cuartos corresponde o es igual a menos 3i. Tengamos en cuenta que si acá dice tiene signo negativo, esta base en vez de 3 cuartos va a ser 3 medios. La base es 3 medios, ¿sí? 3 medios en vez de 3 medios va a ser menos 3 medios, siempre el signo se lo vamos a poner al valor numérico, nunca la variable, si no, no vamos a obtener esta suma. Entonces, a partir de esto, expresamos el cuadrado del binomio. Por otra parte, si acá sumamos 9 cuartos, y 9 cuartos está afectado por un 4, ¿sí? 9 cuartos por 4 es igual a 9. Entonces sumamos en el otro miembro de la igualdad 9 para obtener la ecuación equivalente. Luego, menos 13 más 9 será igual a menos 4. Tenemos que terminar de hacer trabajo algebraico, ¿por qué? Por un lado, no tiene que estar el 4 acá. Y por otro lado, en el miembro derecho, la estructura tiene que ser x menos h y lo que queda acá adelante, ¿sí? Entonces, para lograr el x menos h, ¿qué tenemos que hacer? Sacar factor común menos 8. Entonces, menos 8 es factor de x más un medio. Y por otro lado, el 4 que está multiplicando en este miembro pasará dividiendo a menos 8 y nos queda menos. Entonces, ¿qué hemos obtenido? La ecuación ordinaria y una parábola que tiene vértice ¿dónde? Acá tienen que mirar con cuidado dónde está x, dónde está y para no alterar el orden, ¿no? Para decir cuál es la coordenada en x, cuál es la coordenada en y. ¿Cuál será? En menos 1 medio y 3 medios. Menos 1 medio, 3 medios, la coordenada del vértice, exactamente. Y por otro lado, acá tenemos este numerito, menos 2. Menos 2 es igual a ¿qué? A 4p, ¿sí? Entonces, si 4p es igual a menos 2, entonces p va a ser igual a menos 2 cuartos, o sea, menos 1 medio. Entonces ya saben cuál es la distancia. Y ese es el valor, ¿sí?, que pueden utilizar para, a partir del vértice, encontrar la coordenada del foco y el valor de, en este caso, de x por el que pasa la directriz. Entonces, con eso terminamos la parte de parábola. Por acá preguntan qué pasa con el término rectangular. Bueno, en este caso no está incluido, nosotros trabajamos las cónicas sin el término rectangular, pero ya como vimos en elipse y en la hipérbola, el término rectangular presenta un giro de los ejes propios de la cónica respecto de los ejes coordenados cartesianos ortogonales, según como la disposición que siempre los utilizamos, ¿sí? Donde el eje X es horizontal y el eje Y es perpendicular. Entonces, la parábola que se ve girada respecto de sus ejes. El eje de la parábola, ¿sí?, no es ni paralelo al eje X ni paralelo al eje Y. Bueno, entonces vamos a identificar algunas ecuaciones en base a lo que acabamos de ver, ¿sí? Por un lado tenemos la ecuación general de la parábola y la ecuación ordinaria. En este caso, si miramos
término lineal en y, ¿sí? Es la única vez que figura la variable y en la ecuación general, y si miramos acá, el término lineal para esta ecuación corresponde a y también, ¿sí? Entonces, sabemos que se trata, ¿sí?, de una parábola con eje paralelo al eje y. Sí, la única variable que figura en esta ecuación es con el término lineal x, entonces, y acá, ¿sí?, la segunda ecuación ordinaria, el término lineal corresponde a x, ¿sí?, para la variable corresponde a x, entonces sabemos que se trata de una parábola que tiene eje paralelo al eje x. Analicemos entonces este caso. ¿Cuál es el vértice de esta cónica y cuál es su eje? 2 y menos 3. El foco. 2 y menos 3. Lo otro. Entonces el vértice para esta parábola corresponde o tiene coordenadas 2 y menos 3. ¿Y el eje es paralelo al eje X o al eje Y? Al eje Y. El eje es paralelo al eje Y. Vemos cuál variable solamente, ¿sí?, está expresada en forma lineal. Bueno, y faltaría determinar cuál es el valor de P. ¿Cómo determinamos el valor de P? Dividiendo 12 por 4. Claro. Bueno, y habíamos dicho que el eje era paralelo al eje Y. Y en este caso, como P es positivo, las ramas se orientan hacia arriba. Veamos este otro ejemplo. ¿Cuál es el vértice de esta parábola? 2, 3. Ojo, cuidado acá. Primero coordenada en X, luego coordenada en Y. ¿Cómo quedaría? 3, 2. Claro, coordenadas 3, 2, perfecto. ¿Y cuál sería el valor de P? 3. Claro, porque decimos que 4P es igual a 12, entonces P es igual a 12 dividido 4 es igual a 3. ¿Y cuál es el eje de la parábola? ¿Paralelo al eje X o paralelo al eje Y? Paralelo al eje X. Paralelo al eje X estamos viendo la variable que está solamente en forma lineal. ¿Y las ramas hacia dónde se van a orientar? Al lado positivo. Para el lado Como a la positivo. derecha. En este caso, ¿sí?, como el eje corresponde a X, ¿sí?, se orientarán hacia la derecha. Bueno, y en este otro caso, ¿cuál es el vértice de la parábola? Menos 10 y 7. Menos 17, perfecto. ¿Y cuál es el valor de P? Menos 2. Menos 4. Entonces, claro, porque hacemos 4P es igual a menos 8, entonces P va a ser igual a menos 8 dividido 4, nos da menos 2. Entonces, ¿con qué corresponde el eje? O sea, es paralelo al eje Y. Es paralelo al eje Y, y las ramas hacia dónde se orientan si tenemos que P es negativo. Hacia el lado negativo. Hacia abajo sería en este caso, ¿sí? O hacia el negativo, como lo quieran ver, está perfecto. Último ejemplo, ¿cuál es el vértice en este caso? Menos 6, 10. Menos 6, 10, perfecto. ¿Cuál es el valor de P? Menos 1. Bien. ¿El eje de la parábola a qué corresponde? ¿Es paralelo al eje X o paralelo al eje Y? Eje X.
Eje X, sí, porque solamente tenemos la variable X lineal. ¿Y hacia dónde se orientarán las ramas? Hacia la Hacia la izquierda. izquierda. Perfecto, hacia la izquierda. Bueno, entonces hemos hecho un pequeño repaso de algunas cuestiones que podemos identificar a partir de las ecuaciones ordinarias de la parábola, ¿sí? Si el vértice no fuera con coordenadas distintas de cero, ¿sí? Tendrán las primeras ecuaciones ordinarias, el análisis es el mismo, solamente que, bueno, los ejes coincidirán con los ejes coordenados y el vértice con el origen de coordenadas. Vamos a ver entonces un video, ¿sí? Vamos a ver un comentario sobre las antenas parabólicas. Esta es una aplicación que nosotros es más que intuitiva porque nosotros conocemos las antenas parabólicas para la transmisión de señales. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cuestiones que vimos sobre la elipse y sobre la hipérbola para no confundir las ecuaciones y sus características. Habíamos visto que la elipse sí tiene, en este caso estamos presentando la elipse con centro en origen de coordenadas y eje focal coincidente con el eje. Pero bueno, dijimos que tiene el eje focal, ¿sí? Dos focos, dos vértices, que conforman, su distancia conforma el eje mayor y corresponde a 2A, y otros dos vértices, ¿sí? Con el que se conforma, ¿sí? Con esta distancia, el eje menor. Además tenemos una distancia focal 12. También comentamos que existe una relación fundamental en la elipse que está dada por este triángulo que está formado acá, que tiene que ver con la distancia del centro al foco, ¿sí? La distancia del centro a este vértice y la distancia entre el vértice y el foco. Este triángulo sí tiene base C, altura B e hipotenusa que corresponde al valor de la distancia del centro al vértice B. Tiene dos lados rectos, ¿sí? Y con eso estaría todo lo que tenemos que decir sobre la elipse. A partir de la elipse vimos, ¿sí? Que la primera ecuación ordinaria correspondiente a ese caso presentado tiene esta forma, ¿sí? Esta es la forma canónica, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, donde el valor de a, ¿sí? Es mayor que el de b, y en este caso coincide con el eje x. Ahora sí, la elipse tuviera esta disposición, la ecuación cambia. ¿En qué cambia? Que el valor de a, en vez de estar debajo de la variable x, está debajo de la variable y. Pero siempre el valor de a que pasa es mayor que el de b, y en este caso coincide con el eje y. Recordemos que siempre con el valor de a se representa, ¿sí? La coordenada del vértice que corresponde al eje mayor. Con el valor de C se representa la coordenada del foco, y con el valor de B se representa la coordenada del vértice que corresponde al eje menor. En este caso, como la disposición de la elipse es vertical, o sea, el eje coincide con el eje y tiene centro en el origen de coordenadas, ¿sí? Las coordenadas del vértice del foco, ¿sí? Tanto A como C corresponden a la coordenada de Y. Y el valor de B corresponde a la coordenada de X. En este caso era al revés. La coordenada C y la coordenada A corresponden a X y la coordenada de B corresponde a Y. Entonces, es importante cómo mirar y qué mirar para tener en cuenta cada una de las ecuaciones ordinarias, ¿sí? Y los valores que estamos viendo. Entonces, recordar acá que siempre el valor de A, ¿sí?
va a ser el mayor entre A y B y nos va a indicar, ¿sí? Según donde esté, cuál sea el numerito que es más grande, en los denominadores de las variables nos va a indicar cuál es el eje. Ahora sí, pasamos a la hipérbola. La hipérbola, ¿sí? Conserva los nombres y características que tienen que ver con el vértice, ¿sí? La coordenada se indica con A, con el foco la coordenada se indica con el valor C. En este caso se trata de una hipérbola con centro en el origen de coordenadas y eje focal coincidente con el eje X, y el valor de B también sigue indicando, ¿sí? Un valor que tiene que ver, en este caso, con una altura desde el origen, ¿sí? Hasta en este punto A de coordenadas 0B. Entonces, cuando tenemos la disposición de la hipérbola, que tiene un eje, la primera ecuación ordinaria correspondiente a esta presentación de la hipérbola, ¿sí? Tiene esta forma, ¿sí? La variable X es la positiva y nos indica cuál o qué, que el eje de la hipérbola corresponde al eje X, ¿sí? La ecuación de la hipérbola cambia respecto de la de la elipse, ¿sí? Diciendo o indicando que una de las dos variables sí está precedida por el signo negativo. Entonces, la que tiene signo positivo nos va a indicar, ¿sí? A qué variable corresponde el eje. Si pasamos a la hipérbola que tiene eje focal coincidente con el eje Y, ¿sí? Cambia, ¿sí? La variable que está positiva. Pero fíjense que los valores de A y de B en la ecuación se siguen identificando en el mismo orden. ¿Qué cambió de lugar? La variable, ¿sí? Entonces ahora ahí es positivo. Bueno, y podemos tener desplazamientos, ¿sí? Tanto de la elipse o de la hipérbola, teniendo en cuenta que tengan centro HK, ¿sí? Un centro distinto del origen de coordenadas, y según la disposición de la hipérbola, nos tengamos que desplazar de ese centro hacia la derecha y hacia la izquierda para determinar vértices de focos, o hacia arriba y hacia abajo para determinar también coordenadas de los vértices y los focos, según sea el caso. También habrá que ver para un desplazamiento, en este caso horizontal y en el anterior vertical. Entonces, vamos a ver algunas cónicas y vamos a indicar algunas cuestiones sobre ellas. En este caso, ¿qué cónica tenemos? Elipse. Se trata de una elipse. ¿Y cuál es su eje? El eje X. El origen. El eje eje X. coincide, claro, con el eje X. ¿Y cuál es su centro? 0, El origen. El origen, perfecto. Ahora vamos a considerar el valor de A, el valor de B y el valor de C, que recuerden que son distancias desde el centro, ¿sí? Hacia cierto lugar que representa cada una de estas coordenadas. Entonces, ¿cuál es el valor de A en esta elipse? ¿Distancia del centro a dónde? ¿Al foco era? El foco. A los vértices. Al vértice. A era para el vértice. C era para el foco. Entonces, A, distancia al vértice. ¿Cuál es la distancia al vértice? 5. 5, 5 y menos distancia al 5. centro. Pero, o sea, la distancia es 5, ¿sí? Entonces, distancia de acá a acá es 5, y la distancia de acá a acá, ¿cuánto es? 5. Distancia a los vértices, 5. Del centro al vértice. ¿Está? Ahora, ¿cuál es el valor de B? B es distancia del centro 3. a dónde? Claro, a los vértices, pero del eje menor. Entonces, la distancia es 3. ¿Y cuál es el valor de C? 4. 4. Distancia del centro al foco, 4. Distancia del centro al foco, 4. Perfecto.
¿Y cuál va a ser la ecuación ordinaria? X sobre 5 más Y sobre 3. Igual a ¿Y qué 1. faltaría? ¿A todo eso le falta qué cosas? Elevarlo al Los- cuadrado. Los cuadrados. Muy bien. Entonces, x cuadrado sobre 5 al cuadrado más y cuadrado sobre 3 al cuadrado. Entonces, si nosotros en vez de haber partido del gráfico, donde encontramos o vimos cuáles eran los elementos de la elipse, hubiéramos partido de esta ecuación, hubiéramos identificado cuál es el mayor valor que está en los denominadores de las variables, hubiéramos identificado que el numerito más grande es el 25, y entonces hubiéramos dicho qué cosa, que el eje para esta elipse corresponde o coincide con el eje X. Buscamos cuál es el numerito más grande y ahí sabemos, ¿sí? Entonces después decimos, de acá a acá 5, de acá a acá tenemos 5, y después 3, de acá a acá 3, de acá a acá 3, bueno, y el valor de C hay que calcular. Otra cónica. ¿De qué cónica se trata? Elipse. Elipse. nuevamente. Otra elipse. ¿Cuál es su eje? X más H. Fíjense, claro, ahora, ¿qué se dice respecto al eje? No coincide con en el eje X, pero ¿cómo es? Paralelo al eje X. Es decir, que es paralelo al eje X, que nos dice cuál es su disposición, ¿sí? Entonces, paralelo al eje X. ¿Cuál es su centro? Menos 1, 1.5. Claro, exactamente. ¿Y cuál es el valor de A? Menos 3 y 1. Acá tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Distancia del centro ¿a qué? Al vértice, ¿sí? Vale 2. Esta distancia. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Que podemos contar o ver la escala, 1 más 1, 2, o podemos, para la coordenada de X, porque es donde tenemos que desplazarnos o mirar, para la coordenada de X hacemos 1 menos 1 y nos da 2. Entonces, ese es el valor de A, distancia del centro al vértice, ¿sí? ¿Cuál es el valor de B? 1. Claro, ¿qué hacemos? Podemos mirar la escala de 1,5 a 2,5 tenemos 1, pero miramos la coordenada ahí, ¿sí? De este punto del vértice y la coordenada, ¿sí? Del centro que corresponde al valor de K, y 2,5 menos 1,5 nos da 1. Entonces esa es la distancia del centro al vértice que corresponde al eje menos. ¿Y cuál es el valor de C? 2. 12. 2. Ahora, sí, valor de C que corresponde a la distancia del centro al foco, ¿sí? Entonces, miramos la coordenada de X, ¿sí? Es 0,73. Entonces, 0,73 menos 1, que nos da 1,73. 1.73. Y si miramos de acá hasta acá, ¿sí? ¿Qué tenemos que mirar? Que desde X hasta acá tenemos 0,73. Y desde acá hacia acá, que es donde está el centro, esta distancia es 1. O sea, lo podemos hacer con cálculo o lo podemos ver geométricamente, porque acá tenemos valores fáciles para mirar geométricamente. También, ¿cuánto es? 1,73. Entonces el valor de C es 1,73. ¿Cuál va a ser la ecuación? X al cuadrado X al cuadrado dividido, 4 perfecto. más Y y al después, cuadrado dividido 1. perfecto, muy bien. Y eso va a estar igualado a 1. Ahora, ¿qué no nos tenemos que olvidar? ¿Sí? Que X, ¿sí? Va a estar
afectada por la coordenada de X del centro, e Y va a estar afectada por la coordenada Y del centro, o sea, HK. En este caso, H es menos 1, o sea que nos queda X menos menos 1, nos quedará X más 1, y acá es 3 medios, entonces nos queda Y menos 3 medios. Muy bien. Ahora, ¿qué cónica tenemos? Hipérbola. Una hipérbola. ¿Cuál es su eje? El eje de la X. El eje de la ¿Cómo Y. es? Fíjense, las ramas se abren hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces el Eje de la eje X, sí. coincidente con el eje X. Bien, ¿cuál es el centro de esta hipérbola? El El origen. El origen. Perfecto. ¿Cuál es el valor de A? Distancia del centro 4. al vértice. ¿Cuánto? 4. Este es el vértice. 2. Entonces, distancia del centro al vértice, 2. ¿Cuál es el valor de B? Acá tienen como 4. referencias para mirar. Fíjense, Ah, claro. ¿sí? Que acá lo marqué el rectángulo, ¿sí? Y les puse acá las referencias. ¿Qué altura hay desde el 2. origen hacia 2. acá? Pero hay que mirar el 3,46. valor Ah, de, 3,46. claro, el valor de I, ¿sí? Porque ese corresponde al valor de B, pues una altura. Perfecto, 3,46. ¿Y cuál es el valor de C? Distancia del centro al foco. Ahora sí, 4. Es 4. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación ordinaria en este caso? X al cuadrado dividido 2 menos Y al cuadrado dividido 3,46. Bueno, casi, nos faltan los cuadrados en los denominadores, pero va por ahí, ¿sí? Entonces, X al cuadrado dividido 2 al cuadrado, menos Y cuadrado dividido 3,46 al cuadrado, que da 12, ¿sí? X positiva porque el eje, ¿sí? Coincide con el eje X. Muy bien. Y en este otro caso, ¿qué cónica tenemos? Una Hipérbola hipérbola desplazada. Una hipérbola, claro, que tiene centro ¿dónde? en el eje X. Ah, no. En 1 y 2. 1, 2, muy bien. ¿Y cuál es su eje? El eje X. X. En Paralelo al eje realidad, Paralelo. eso, paralelo al eje X. ¿Y cuál es el valor de A? Distancia del centro al vértice. 2. Claro, hacemos 3 menos 1, ¿sí? Coordenada de X del vértice menos coordenada en H del centro, de X del centro, 3 menos 1, 2, o miramos la escala. ¿Y cuál es el valor de B? Acá tienen las referencias para ver. 3,46. Exacto, 5,46 menos 2, ¿sí? Esta alturita, ¿sí? Va a ser la distancia. Entonces, 5,46 menos 2 nos da esa alturita del centro hacia acá, que nos indica el valor de B. ¿Y cuál es el valor de C? 4. El valor de C es 4. 5 menos 1 nos dará que esta distancia es 4. Distancia del centro al foco. Bueno, ¿y cuál va a ser la ecuación ordinaria? X menos 1 al cuadrado sobre 4 menos Y menos 2 al cuadrado sobre 12 Muy igual a bien, 1. qué precisión, muy bien. Bueno, acá hay una elipse desplazada que se la dejo para que después la miren, hagan cuentas. Y vamos a trabajar ahora con esta ecuación, ¿sí? Ahora tenemos la ecuación ordinaria y tenemos que decir, ¿se trata de una elipse o de una hipérbola? Una Una elipse. Elipse. Miramos acá que los dos términos son positivos. ¿Cuál es el eje de esta elipse? Es paralelo al ¿Paralelo al eje Y. eje X? Paralelo al eje X.
¿Cuál eje al Y? eje Y. Y, ¿Qué mirábamos? Ali. el ¿Cuál valor es el más grande. numerito más grande? Está debajo de Y. Entonces el eje es paralelo al eje Y. ¿Sí? ¿Cuál es el centro de esta elipse? Menos 5 Menos medios 5 medios, 3 medios. más 3 ajá, medios. Muy bien. ¿Cuál es el valor de A? 4. 3. Siempre recuerden que donde está el valor más grande, ese es el valor de A. Porque en la elipse 4. siempre A es mayor que B. O sea que A está acá o está acá. ¿Sí? En este caso, muy bien, 4. ¿Cuál es el valor de B? 3. Bien. ¿Cuál va a ser el valor de C? Para calcular C necesitamos sí o sí recurrir a la relación fundamental. ¿Sí? Entonces de acá vamos a despejar C. Entonces, para despejar C lo único que tenemos que hacer es pasar B cuadrado restando y calcular, ¿sí? Reemplazar por los valores de A y B y calcular la raíz cuadrada. Entonces nos da raíz cuadrada de 7. ¿Sí? Que bueno, es 2,65. Veamos este otro caso. ¿Se trata de una elipse o de una hipérbola? de una hipérbola. Hipérbola. Perfecto. ¿Cuál es el eje de esta hipérbola? Recuerden que acá había que mirar algo distinto. Y paralelo al eje X. Perfecto. El eje es paralelo al eje Y y miramos si la variable que tiene signo positivo. ¿Cuál es el centro de esta hipérbola? Menos 3 5 medios, 5 medios medios. menos 3 medios. A ver, primero la coordenada en X y luego la coordenada en Y. Recuerden que acá en la hipérbola puede cambiar el término, el numerador, entonces X e Y lo tenemos cambiado. O sea que, ¿cuál es la coordenada en X? Menos 3 medios. Menos 3 medios, la coordenada en Y 5 medios. Miren con cuidado, vieron que tiene esas cosas de que uno se acostumbra, esto está por aquí y acá va cambiando, ¿sí? Acá tenemos un error. Tenemos 3 medios, acá, coordenada en X 3 medios, y la coordenada en Y, esta es menos, y esta es 5. Bien. Entonces, ahora sí quedó bien el centro, es menos 3 medios, 5 medios. ¿Cuál es el valor de A? 2. Perfecto. El valor de B 6. y el valor de C, vamos a tener que calcularlo con la relación fundamental. Recuerden que en la relación fundamental, entre la elipse y la hipérbola hay algo que cambia, no son iguales, ¿sí? Y tiene que ver con que antes teníamos el valor de C en la base, ¿sí? Y el valor de A en la hipotenusa. Acá cambia. Siempre les conviene hacerse un gráfico rápido, sea de la elipse o de la hipérbola, para ver cuáles son las distancias que hay que considerar. El valor de B siempre es la altura. Entonces, acá la relación fundamental cambia, entonces para encontrar el valor de C, lo único que necesitamos hacer es reemplazar y calcular la raíz cuadrada. Entonces el valor de C va a ser igual a 6,30. Bueno, con eso terminamos este brevísimo reconocimiento de cónicas. Y acá tenemos el cuadro resumen de las cónicas, ¿sí? Donde tenemos reunida la información que habíamos visto
de elipse e hipérbola, que nos permite compararla, distinguir ecuaciones, y además está agregada la de parábola y la de la circunferencia, ¿sí? Entonces tenemos las ecuaciones ordinarias de la parábola, ¿sí? Según los ejes sean coincidentes o paralelos a los ejes coordenados. Además, cómo calculamos el lado recto, indicada la excentricidad, ¿sí? Y bueno, acá está indicada que A o C son iguales a 0, pero recuerden que hicimos unas distinciones más, ¿sí? Si A o C es igual a 0, tienen que estar, ¿sí?, los términos cuadráticos de la que no figura en cada una, y además el lineal de la variable que no estaba figurando, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. En la circunferencia, o sea, no pasa nada si hay, si no son uno, o sea, mientras sean iguales, ya La está. circunferencia tiene que ser iguales, ¿sí? No importa si son dos unos, dos dos, dos tres, o sea, ahí sé, ¿no? Simplemente tienen que ser iguales. Lo otro que tenemos que ver hoy es algo con el GeoGebra. Vamos a graficar, por ejemplo, tengo una elipse que dice, pongo paréntesis, ¿sí? X menos 2, ¿qué pasa? Paréntesis. X menos 2, me corro, ahí pongo al cuadrado, esta está dividida en 9, me corro, divido 9, ahí hay que correrse otra vez, más, y más 3 al cuadrado. Entonces, paréntesis, y más 3, hay que correrse, poner el cuadrado, correrse, dividido, 4. Correrse otra vez, y esto es igual a 1, porque se trata de una ecuación ordinaria, ¿sí? Entra, ahí tenemos la elipse. A esta elipse le voy a cambiar el color. Ahí por el chat mandaron dos ecuaciones generales. Buenísimo, enseguida terminamos con esto y seguimos con esta. Y bueno, algo que nos permite el GeoGebra, o sea, no hace magia, no nos va a decir todo lo que queramos, pero sí nos va a decir varias cosas sobre esta elipse, ¿sí?, que acabamos de ingresar la ecuación ordinaria. Por ejemplo, podemos poner vértices, ¿sí? Entonces dice vértice cónica, apretamos ahí y vamos a poner ecuación 1. Entonces nos marca los 4 vértices, ¿sí?, los que corresponden al eje mayor y al eje menor. También podemos poner focos, ¿sí? Si pongo foco, pongo las primeras letras que elijo acá, y entonces le digo cuál es la cónica, ecuación 1, y marca los focos. También podríamos poner acá centro. Entonces, escojo eso y le digo de qué cónica, ecuación 1, ¿sí? Y para que esto me sea más amigable, lo que podría hacer, en vez de tener nombres de puntos, ¿sí?, indicar que nos diga las coordenadas, ¿sí? Entonces le pongo acá valor, y entonces me dice cuál es la coordenada del centro, cuál es la coordenada del foco, la coordenada de este vértice, ¿sí? De la misma forma, le pongo, no se puede seleccionar todo junto y poner todo junto, así que hay que hacer esto uno por uno, pero bueno, lo que pasa es que yo estoy usando el GeoGebra en línea ahora, ¿sí? Tendría que descargarme la versión nueva, como nunca me ocupo de hacerlo, porque esta versión, lo que está bueno, ¿sí?, la versión nueva o la que usamos en línea, es que ya tiene la calculadora y es fácil ingresar todo. Yo tengo la del GeoGebra Clásico 5, que no está tan ameno ingresar todo porque no tiene este teclado, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos algunas cuestiones ya marcadas, ¿sí? Más allá de lo que podamos realizar como cálculo, la idea es que el GeoGebra nos ayude a pensar, a calcular, ¿sí?, a poder aprender mejor las cónicas. Esa sería la idea. Podemos poner
todo no nos va a decir, ¿sí? Acá, por ejemplo, si yo pongo eje mayor, el eje mayor, ¿sí?, correspondía, ¿sí?, a la distancia entre vértices, pero me va a marcar, acá pongo eje mayor, le pongo ecuación 1, ¿sí?, me marca un eje paralelo al eje X en este caso, pero me marca una recta, ¿sí?, no me marca entre este vértice y este vértice. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros si queremos, ¿sí?, tener delineado el eje mayor? Lo que podemos hacer es venir acá y marcar un segmento, ¿sí? Entonces, un segmento entre dos puntos, porque ya tenemos los vértices, entonces lo que haríamos es marcar acá, tocamos ese punto, tocamos este punto, ¿sí? Entonces ahí tenemos el segmento, vamos a la flecha, porque si no se hace un lío. Lo que voy a hacer es, por un lado, ocultar esta recta, y voy a seleccionar este segmento y le voy a cambiar las propiedades, ¿sí? Le voy a poner color rosa, por ejemplo. Y luego, para marcar el eje menor, si pongo eje menor, acá si selecciono, me va a marcar una recta paralela al eje Y. Si a mí me interesa marcar el eje menor, que es igual a 2b, entonces voy a tomar esos dos puntos. Vengo acá otra vez a seleccionar segmento, ¿sí? Le voy a cambiar el color, primero acá, ¿sí? Le cambio el color. A ver, acá, bien. Le cambio el color y bueno, tengo el otro eje marcado. Y lo que voy a hacer es que la etiqueta no sea visible, o puedo ponerle, ¿sí?, el valor. Entonces me va a dar la longitud, ¿sí? La longitud de este segmento, y acá podría, para este otro, lo mismo. Pongo, no estaría seleccionado. Están al revés. A ver, no sé por qué no me lo está tomando. El 4 va en el eje de las Y y la G en el paralelo al de las X. No sé por qué. A ver. Acá, porque este es el de acá. Entonces me falta este. Acá, valor, era al revés, ¿sí? Bueno, hay que tener cuidado, ¿sí?, en cómo se ve, porque parecían que los nombres eran diferentes. Entonces, para que no haya confusión, a este le puedo cambiar el color, ¿sí? Y entonces esa longitud corresponde al eje mayor y este al eje menor. Bueno, lo mismo pueden hacer con la hipérbola, con la circunferencia, con la parábola. Acá tienen ejemplos, pueden usarlo de la guía e ir viendo de ir representando distintas cónicas y determinando distintas cosas. Supónganse que tienen que hacer algo del práctico que les propone la profe y no les dan los cálculos, supongamos que calculan, como hicimos en alguno de los ejemplos anteriores, y no les dan, entonces pueden verificar. Pues dicen, no me da el mismo resultado, me está pasando esto, y bueno, entonces pueden recurrir a la herramienta gráfica para ver qué es lo que pasa. A ver, voy a poner la cónica, la circunferencia que me mandaron. A ver si podemos ver el tema este que les comentaba antes. Me pusieron 4x cuadrado más 4y cuadrado, 4x cuadrado más 4y cuadrado, menos x más 31y, menos x más 31y, más 2 igual 0. Ahí está la circunferencia. Bueno, voy a sacar todo esto. Voy a hacer que no se vea, así vemos solamente la circunferencia. Entonces, esta circunferencia, vieron que partimos de poner
dos números positivos como coeficientes de x cuadrado y cuadrado, pero que no son 1, y de todos modos tenemos una circunferencia, ¿sí? El tema de antes no, cuando yo inventé una ecuación, no aparecía la circunferencia, tiene que ver con que justo no estaba definiendo un lugar geométrico que fuera circunferencia. Según lo que yo estaba introduciendo, el radio era o menor que 0 o correspondía a un punto, pues en un momento me apareció un punto. No estaba teniendo un radio que fuera positivo. Y acá pueden poner centro, ¿sí? Centro de la cónica, la circunferencia es ecuación 2, ¿sí? Igual que antes pueden ver de indicar las coordenadas de ese centro. Siempre, si ustedes parten de una ecuación general para determinar centro y radio, tienen que pasar a una ecuación ordinaria y para el radio tienen que hacer alguna cuantita. En cambio acá ponen centro y pueden verificar si les dio o no. Además de que me gustaría que fueran poniendo distintas cónicas y sacando algún tipo de conclusión, ¿sí? Y para el radio, radio de circunferencia está, entonces ponemos ecuación 1, ecuación 2, ¿sí? Y ahí nos dice cuál es el radio. Pero claro, lo que yo recordaba es que no nos grafica, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos poner un punto sobre la circunferencia y luego trazar un segmento, ¿sí? Un segmento desde el centro hacia ese punto de la circunferencia. Y luego de eso, vamos acá a la flecha, lo que podemos hacer es, para este segmento, decirle que nos diga el valor, ¿sí? El valor acá dice que esto es 81, que es lo mismo que nos calculó obviamente de radio. Eventualmente cambiarle el color, alguna cosa, siempre la idea es poder hacerlo más claro. Y acá cuando tienen un punto, pueden hacer una animación, ¿sí? Y entonces pueden ver que se cumple la propiedad de la circunferencia. Bueno, en la elipse habíamos visto que la elipse cumple con una propiedad que está dada por la definición. ¿Y cuál es la propiedad? Que la suma de las distancias a dos puntos fijos se mantiene constante y mayor que la distancia entre ellos. ¿Cuánto mayor? Hasta 2a. Eso es para la elipse. Y para la hipérbola, habíamos dicho que la característica que cumplía el conjunto de puntos que está representando la gráfica era que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, considerada en valor absoluto, se mantiene constante y menor que la distancia entre ellos, ¿sí? Estas características, así como vimos también un ejemplo para la parábola, son los que nos permiten, ¿sí?, realizar algún tipo de aplicación. Entonces, tenemos para ver, respecto de la hipérbola, ¿sí?, una aplicación a la radionavegación. Y respecto de la elipse, una aplicación, ¿sí?, para un cálculo en un puente elíptico.